enviar a otros lugares a través de ductos o conductos que normalmente llamamos cañerías. En el dibujo, porque la válvula se ve casi de la mitad del tamaño del tanque, pero no es así. Pero la idea es que es un fluido que está moviéndose a través de la tubería. En la otra gráfica tenemos otro fluido de diferente sección. Una sección angosta en la parte inferior, una sección ancha en la parte superior y el fluido que se está moviendo. Y estos otros dos dibujos son de hidrostática. Bien, solamente es para que un poco sepamos qué es lo que vamos a estudiar en esta clase. Bien, la pregunta que hemos sugerido siempre es ¿qué? ¿Qué? Por eso, ¿qué estudia la hidrodinámica? La primera pregunta que hacemos, ¿qué estudia la hidrodinámica? ¿Qué es el flujo en ductos y qué restricciones se consideran? ¿Qué significa la ecuación de continuidad? ¿Qué ley de conservación expresa la ecuación de continuidad? ¿Qué términos tiene la ecuación de continuidad? ¿Qué variables independientes? ¿Qué variables dependientes? Entonces, por eso he dicho muchas veces, y vuelvo a repetirlo, la pregunta del más bajo nivel de conocimiento es justamente ¿qué? ¿Qué? Entonces, respondemos a este ¿qué? Si se acuerdan, en hidrostática vimos dos principios. El principio de Arquímedes y el principio de Pascal. En hidrodinámica hay dos ecuaciones. La primera es la ecuación de continuidad y la segunda es la ecuación de Bernoulli. En esta clase vamos a ver qué significan estas ecuaciones, qué leyes de conservación expresan, qué términos contienen y en qué se miden. Y como una aplicación de ello es, por ejemplo, el medidor de Venturi, el tubo de Pitot, y también veremos otras aplicaciones. Entonces, esto es importante siempre. Cuando ustedes lean un libro, la primera pregunta que tienen que formularse es esa que reitero, ¿qué? Es la más básica. Ya si quieren profundizar, uno pregunta ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se mueven los fluidos, por ejemplo? ¿No? Y podemos tener la respuesta después de la explicación. Muy bien. Entonces, entrando ya en materia, aquí vemos hidrodinámica. Es una palabra un poco familiar porque hemos visto hidrostática. Hidro. Ya saben ustedes, hidro etimológicamente significa agua, pero se ha ampliado a fluido. Hidrodinámica es una palabra compuesta. Dinámica significa movimiento. Eso es. Hidro, entonces, significa fluidos. Dinámica, movimiento. Entonces, tan sencillo como hidrostática, hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre hidrostática e hidrodinámica? En que hidrostática estudia los fluidos en equilibrio. Hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. En movimiento. De ahí la explicación de la palabra hidro, fluido, dinámica, movimiento. Y ya vimos en hidrostática que los fluidos son los líquidos y los gases. Los fluidos son los líquidos y los gases. Entonces, vamos a ver fluidos que son líquidos y gases en movimiento. Ejemplos de fluidos en movimiento. Por ejemplo, hace un par de días se ha visto en la televisión, en las redes sociales, en la ciudad de Sucre, las intensas lluvias han hecho de que el agua llegue al mercado campesino en gran abundancia y pues se mueva a través de una calle
Los que conocen Sucre, Sucre no es una ciudad plana, casi como Santa Cruz, tiene lugares elevados y lugares más bajos. Y muchas calles son como planos inclinados. Entonces se veía por la televisión el agua, a semejanza de un río, arrastrando objetos, cajas, inclusive movilidades. Ese es un ejemplo de fluido en movimiento. El viento, de sur a norte, fluido en movimiento. Las aguas del río Piraí, fluido en movimiento. El humo que sale de una chimenea, fluido en movimiento, ¿no? Son ejemplos de fluido en movimiento. Pero también el agua que llega a través de cañerías a nuestros domicilios es un líquido agua en movimiento, pero se está moviendo a través de tuberías. Bolivia exporta gas a Argentina, a Brasil, y hay unas tuberías, ¿no? unos conductos, ductos, que llevan ese gas de forma cerrada, tapada a través de las tuberías. Entonces, en esta materia lo que vamos a ver es solamente fluidos en movimiento en ductos o conductos. La sangre que circula por las venas también es un fluido en movimiento. Entonces, en resumen, hidrodinámica. Hidro, etimológicamente agua, pero se ha ampliado a fluido. Dinámica, movimiento. Por consiguiente, la hidrodinámica estudia a los fluidos en movimiento. Los fluidos son los líquidos y los gases, ¿no? Ejemplos de líquidos, ya hemos dicho muchos. Agua, gas licuado de petróleo, aceite, sangre, etc. Gases también. Y la definición que veremos es que estamos estudiando fluidos que se moverán a través de tuberías, ductos o conductos. Esa es la limitación que estaremos aplicando en este caso. Bien. Hablando de restricciones, o limitaciones, para que sea más fácil. Las limitaciones, entonces, son las siguientes. Primeramente vamos a explicar lo que es un movimiento o flujo, son palabras similares. Flujo turbulento. En esta época de lluvias, ocasionalmente las lluvias incrementan la cantidad de agua, sube el nivel de los ríos y alguna vez hemos escuchado, por ejemplo, el río Piraí tiene turbión. Entonces, ese turbión viene, de ahí viene turbulento. El agua se mueve a gran velocidad y las partículas no solamente se trasladan, rotan, se chocan, etc. La trayectoria que siguen las partículas se llama líneas de corriente. Líneas de corriente. Aquí vemos una línea de corriente que viene, se da la vuelta y evidentemente vuelve, ¿no? Estas son líneas de corriente. En el flujo turbulento es de alta velocidad. Flujo turbulento. ¿No? Flujo turbulento es normalmente un movimiento de fluido de alta velocidad, de líquido o del gas. Ese es turbulento. Las líneas de corriente no solamente se trasladan, sino también que pueden hacer movimiento inclusive rotacional. Traslacional, rotacional, se chocan, etc. Hay turbulencia. Esa es una forma de flujo y se llama flujo turbulento. La otra que vamos a considerar nosotros se llama flujo laminar. Flujo laminar. En el flujo laminar, como están viendo aquí las flechas horizontales, las líneas de corriente prácticamente no se cruzan entre ellas, solamente se trasladan. Estas serían las líneas de corriente en el flujo laminar. Solamente hay traslación, no hay rotación. Un flujo laminar es, por supuesto, de baja velocidad. De baja velocidad. Vamos a hacer una comparación un poquito exagerada, pero nos va a aclarar bien la situación.
Imagínense que esta primera figura es una calle y hay una maratón. Entonces los maratonistas están cruzándose entre ellos con el objetivo de llegar primero, etcétera, unos más adelante que otros. En cambio, en el flujo laminar, imagínense como un desfile escolar, donde a veces a los niños les ponen una línea blanca para que el niño siga solamente esa línea y no se cambie a la otra línea, o una marcha de soldados. Entonces, esa es la diferencia. En resumen, flujo turbulento es de alta velocidad. Las líneas de corriente tienen movimiento traslacional y rotacional. Pueden cruzarse entre ellas, chocarse, etc. El flujo laminar es un flujo de baja velocidad. Las líneas de corriente no se cruzan, no se chocan. Línea de corriente es la trayectoria que sigue una partícula. Imagínense que una partícula de fluido está en este punto. Entonces seguirá esta trayectoria y no otra. No se cruza. Una partícula que esté en este punto sigue esta trayectoria. Las líneas de corriente, la trayectoria, entonces, no se cruza en el flujo laminar. Vamos a considerar simplemente flujo laminar. En esta otra figura, a la derecha, está también la tubería. Voy a dibujar aquí la tubería. Esta es la parte externa del tubo. Está aquí. Entonces, como decía, cuando se mueven las partículas, cada partícula se mueve con cierta velocidad. Las partículas más veloces están en punta. Las menos veloces estarán un poquito más atrás. Otras con menor velocidad más atrás. Estas que están en la superficie prácticamente se chocan. Con la superficie hay fricción y por eso se atrasan. Esta línea negra que se ve se llama perfil de velocidad. Perfil de velocidad. Entonces, esa línea se llama perfil de velocidad. Perfil de velocidad. En la realidad, ese perfil de velocidad es este. Esta línea negra. ¿No? Como una especie de arco. Es el perfil de velocidad. Nosotros vamos a hacer una simplificación. Vamos a considerar una situación ideal donde aquí está el tubo en la parte superior y el tubo en la parte inferior. ¿No? Como les decía, que las partículas sean como unos soldados que están marchando sin adelantarse. De modo que en este caso, este es el perfil de velocidad. Ese es el perfil de velocidad. ¿Cuál es la simplificación? Que estamos diciendo, es un perfil plano. Plano. Es decir, que en toda la sección del tubo, las partículas tienen la misma velocidad. En cambio, en la realidad, tienen diferente velocidad. Estas son las simplificaciones que vamos a aplicar en la reducción de fórmulas de las dos ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos. Primero, hablamos, como dije anteriormente, de un flujo laminar, donde las partículas se mueven solamente con movimiento traslacional. Luego, de perfil de velocidad plano. Suponemos que no hay fricción, no hay viscosidad, por tanto, el perfil de velocidad es plano. Y finalmente, que no se comprima. El gas o el líquido que no se comprima. Esas son las simplificaciones que he anotado aquí en forma resumida, ¿no? Estudiamos entonces fluidos que se mueven a través de tuberías, ductos o conductos. ¿Qué más? Donde el flujo solamente es traslacional, solo se traslada, no rota, solamente se traslada.
Por ejemplo, en las movilidades, imagínense un colectivo, un micro. Las ruedas del micro tienen movimiento rotacional y traslacional al mismo tiempo. Por eso se mueven. En cambio, la cabina del micro, los asientos del micro solamente se trasladan, no rotan. Entonces, en este caso, hablaremos de fluidos que solamente tienen movimiento traslacional. No viscoso, es decir, que no haya fricción en las paredes del tubo, paredes internas, para que no haya fricción, de modo que el perfil de velocidad sea plano y que sea incompresible, o sea, que no se comprima. Esas son las limitaciones que consideramos. Con esas limitaciones vemos entonces la primera ecuación de dinámica de fluidos. Se llama ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. Expresa la conservación de la masa en dinámica de fluidos. Como ven, esto es sencillo, pero tienen que estudiarlo, aprenderlo, memorizarlo. Las preguntas que hacemos en el examen oral son sencillas como esta y decimos, ¿qué ley de conservación expresa la ecuación de continuidad? La ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa. Es decir, la masa no puede desaparecer cuando circula por una tubería. Tampoco se puede crear más masa, ¿no? Sea expresada en forma de masa o de volumen. Por ejemplo, cuando una movilidad se acerca a un surtidor de gasolina, el medidor dice que están saliendo 80 litros en 15 minutos. Entonces, en el otro extremo de la movilidad se reciben los 80 litros. No puede ser que hayan 60 litros o hayan 90 litros. O sea, la masa se conserva. La masa se conserva. O en el ejemplo que ponía exagerado, si en un desfile los soldados pasan por una calle angosta, pasan 10 soldados por la calle angosta, por la calle ancha pasan los 10 soldados, su masa no puede desaparecer. Entonces, la ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa en dinámica de fluidos. Esta pregunta es segura en el examen oral. Vemos un tubo en una parte ancha y una parte angosta. Este tubo tiene un estrechamiento. Por supuesto, tiene una sección, grosor o área. Aquí lo voy a remarcar. Esta es la sección. Técnicamente se llama sección, pero igual sirve área o grosor. Ancha y sufre un estrechamiento. Aquí en esta otra parte es angosta. Área 1 y área 2. Consideramos un volumen. Un volumen en la parte ancha, una cantidad de masa. Aquí. Vamos a considerar aquí este volumen de fluido en la parte ancha. Bien, ese es un volumen, digamos, de forma cilíndrica. Este volumen contiene una cantidad de masa que llamaremos masa delta M sub 2. Por supuesto, está lleno la tubería y consideramos esa cantidad de masa, ¿no? La masa en movimiento en la parte ancha, delta M sub 2. Como se acuerdan, densidad es masa sobre volumen. Densidad, masa sobre volumen. Por lo tanto, la masa será densidad por volumen. En términos de densidad, la masa es densidad por volumen. Y el volumen en movimiento es el volumen contenido en este cilindro. Y geométricamente el volumen es igual a base por longitud o base por altura, si estaría vertical, pero longitud. Entonces, ese volumen, este volumen es A área por X. Sería el área 2, este área 2, por la distancia X2. Esta distancia X2. Que como velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Sabemos que
velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, de aquí podemos deducir que la x será igual a velocidad por tiempo, x. Se aplica eso, y aquí evidentemente la distancia 2 será eso, velocidad 2 por tiempo 2. Simplemente eso. Repito, estamos considerando la masa contenida en este cilindro ancho en la parte del tubo. Es una cantidad de masa delta m sub 2. En términos de densidad, la masa es densidad por volumen. El volumen, al ser el volumen de un cilindro, es base por longitud, A por X2, el área 2 por X2. Y X2, en términos de velocidad, es velocidad por tiempo. Velocidad 2 por tiempo 2. Bien. El tiempo está multiplicando en el segundo miembro. Pasa a dividir al primer miembro. Cuando pasa a dividir al primer miembro, entonces tenemos esta expresión. Delta M2 sobre tiempo. Esa expresión es masa sobre tiempo. A eso se llama caudal másico. Masa sobre tiempo. Es el caudal másico. ¿Qué es el caudal másico? La masa que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo. La masa que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo. A eso se llama caudal másico. La masa que pasa por la sección del tubo en la unidad de tiempo. ¿Y a qué es igual? A la densidad por el área por la velocidad. Por supuesto, la masa se mide en kilogramos, el tiempo en segundos, el caudal másico se mide en kilogramos por segundo. Entonces, este es un primer concepto, caudal másico. ¿Qué es el caudal másico? Es la masa sobre el tiempo. La masa que se está moviendo, que pasa por la sección, por el grosor, por el peso del tubo en la unidad de tiempo. Y es igual a la densidad por el área por la velocidad. En el punto 2 será densidad por área 2 por velocidad 2. Lo mismo se puede hacer en la parte angosta. En la parte angosta podemos hacer la misma consideración, la masa que se está moviendo, y tendremos una expresión parecida aquí. En la parte angosta, la masa m sub 1, o sea, aquí estaría la masa m sub 1, por unidad de tiempo. Similar, por supuesto, a la parte esta. La masa que pasa por unidad de tiempo es masa 2 en la parte ancha. La masa que pasa por la sección en la unidad de tiempo es masa 1 en la parte angosta. Y por la deducción de estas que he hecho en base a volumen y velocidad, el caudal másico es densidad por área por velocidad. El caudal másico 2 será densidad por área 2 por velocidad 2. El caudal másico 1 será densidad por área 1 por velocidad 1. Aquí viene el tema de la conservación de la masa. La masa no puede desaparecer. Por consiguiente, la masa que pasa por la parte ancha en el mismo tiempo, por supuesto, será igual a la masa que pasa en la parte angosta en el mismo tiempo. Esto. Esto es por la conservación de la masa. Esto es debido a la masa se conserva. Conservación de la masa. La masa que pasa por la parte ancha por unidad de tiempo es igual a la masa que pasa por la parte angosta en unidad de tiempo. Bien, entonces aquí lo he puesto con ciclos y un par de flechas, pero aquí en la parte inferior lo he puesto como una relación. Aquí está. ¿No? Lo que había puesto. El caudal másico, no importa cualquiera, el caudal másico en la parte ancha
es igual al caudal máxico en la parte angosta. ¿Y a qué es igual al caudal máxico? Densidad por área por velocidad. En el punto 2, densidad por área 2 por velocidad 2. Es igual a densidad por área 1 por velocidad 1. Esa es la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de continuidad, lo que está con fondo, la primera ecuación con fondo amarillo. Ustedes tienen que memorizar esta ecuación. Yo preguntaré, a ver, diga la fórmula de la ecuación de continuidad. Y ustedes dirán, densidad por área 2 por velocidad 2 es igual a densidad por área 1 por velocidad 1. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Todo Continuamos. claro, Inge. Bien, ahora, por supuesto, normalmente la densidad no varía. Normalmente la densidad no varía. Por consiguiente, se puede simplificar la densidad. Esta densidad con esta densidad. ¿Y qué queda? Área 2 por velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1. El área se mide en metros cuadrados. La velocidad en metros por segundo, por consiguiente, esto es metros cúbicos por segundo. Esto da metros cúbicos por segundo y a eso se llama caudal volumétrico. Sería el caudal volumétrico. Metros cúbicos por segundo, caudal volumétrico. Es otra forma de expresar en forma de volumen. El caudal volumétrico en la parte ancha es igual al caudal volumétrico en la parte angosta. O, si quieren la ecuación, área 2 por velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1. Esa es la ecuación de continuidad. Por supuesto, veremos aplicación de esto en problemas que haremos en la próxima semana, donde va a quedar claro. Lo que sí yo les recomiendo que por lo menos memoricen lo siguiente. Primero, que la ecuación de continuidad expresa la conservación de la masa en dinámica de fluidos. Segundo, que el caudal es la masa que pasa por la sección en la unidad de tiempo. Tercero, la ecuación del caudal másico es densidad por área 2 por velocidad 2 igual a densidad por área 1 por velocidad 1, caudal máximo. Y el caudal volumétrico es área 2 por velocidad 2 es igual al área 1 por la velocidad 1. Eso es entonces la primera ecuación, como ven, no es complicada, es sencilla y con los problemas vamos a complementar la aplicación de conocimientos. La segunda ecuación se llama ecuación de Bernoulli. La diferencia es, la ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía en dinámica de fluidos. Ustedes conocen la ley de conservación de la energía que dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces tenemos aquí la ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía en dinámica de fluidos. La ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía en dinámica de fluidos. En la ilustración tenemos un tubo que tiene una parte angosta en la parte inferior y una parte ancha en la parte superior. Se elige un nivel de referencia. Aquí voy a remarcarlo. Este es el nivel de referencia. En este nivel diremos, en este nivel la altura es igual a 0. Es el nivel de referencia. Entonces la parte angosta se encuentra a una altura h sub 1. Aquí está. La parte angosta se encuentra a una altura h sub 1.
En cambio, la parte ancha se encuentra a una altura mayor del nivel de referencia. La altura es h sub 2. ¿No? Entonces, como ven, hay una parte ancha y una parte angosta. Se quiere llevar el fluido de la parte inferior hacia la parte superior. ¿No? ¿Qué hacer? Hacer un trabajo. Hacer un trabajo. Aquí se considera igual una porción de líquido o de fluido, que está aquí con un color celeste casi verduzco más claro. Entonces, para moverlo, hay que aplicar una fuerza. Para moverlo hay que aplicar una fuerza que sería esta. Aquí en la parte inferior aplicamos una fuerza. Una fuerza. Esa fuerza llamaremos fuerza 1. Esa fuerza 1, entonces, va a empujar al fluido una cierta distancia. La distancia 1, que será esta distancia, de aquí hasta aquí. No se ve muy bien el color. Voy a mejorarlo el color. O sea, la fuerza F sub 1 tiene que empujar al líquido esta distancia. Esta distancia será la distancia, pondremos aquí, X sub 1. Eso es trabajo. O sea, espontáneamente el líquido no va a empezar a subir hacia arriba. Alguien tiene que aplicar una fuerza F1 que he pintado con color amarillo, aplicar sobre la sección del tubo. La sección está aquí, esta sección, sobre esa sección, y empujarlo, es decir, como vaciarlo hacia arriba este fluido. Y como se está moviendo, se llenará esta parte ancha. Y para eso se requiere trabajo. Para eso se requiere trabajo. Entonces, el trabajo por definición es fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento. La fuerza por desplazamiento. Como sabemos que, lo dijimos antes, la presión es igual a la fuerza por unidad de área. Por tanto, la fuerza será igual a ¿qué? Presión por área. O sea, la fuerza en términos de presión es presión por área. El trabajo, aquí con el cuadro rojo que he puesto, el trabajo es fuerza por desplazamiento. La fuerza en 1, haciendo esta otra representación en función de la presión y el área, ¿no? Esto, la fuerza de presión por área. Entonces aquí está fuerza de presión 1 por área 1 por distancia x1. Y el área o sección por la distancia es volumen. Área 1 por x1 es el volumen 1. Eso es. Entonces, el trabajo, voy a repetir otra vez, es fuerza por desplazamiento. La fuerza de presión por área y el área por la distancia es volumen. Volumen. De modo que el trabajo que hemos puesto aquí primeramente en forma general fuerza por desplazamiento, en este caso es equivalente a presión por volumen. El volumen este que se está moviendo. Aquí está el volumen 1. Ese sería el trabajo para empujar al fluido de modo que pueda ascender hacia arriba. Es el trabajo. Sin embargo, hay también trabajo debido a las fuerzas de gravedad.
trabajo debido a la fuerza de gravedad. Por ejemplo, si yo levanto este marcador, ¿no? Tengo que hacer un trabajo para contrastar el peso, pero si retiro mi mano, el marcador se cae. Ese trabajo se llama trabajo debido a fuerzas gravitacionales, es decir, el volumen de fluido que llegó a ocupar esta parte, ¿no? Aquí está. El volumen de fluido que estaba en la parte inferior, como dije, el volumen este volumen 1, se ha vaciado y ha ocupado este volumen. Si no se lo sostiene, entonces se manifiesta otra fuerza debido a su peso. El líquido también tiene un peso. Aquí se manifiesta otra fuerza. Esta sería la fuerza 2. La fuerza 2. Que, a ver si se puede ver, es la fuerza 2. No se ve. Voy a poner aquí arriba. La fuerza 2. Que igualmente lo vuelve a su lugar al fluido y se desplaza a la distancia esta que está aquí, x2. O sea, se vuelve a vaciar esta parte ancha que se llenó por el trabajo que se hizo. Si no se lo sostiene, se vacía. Pero como queremos mantener un movimiento de fluido sostenido, que esté moviéndose permanentemente hacia arriba, entonces se requiere hacer un trabajo neto. Un trabajo neto. Y el trabajo neto es igual a la diferencia de todos los trabajos. El trabajo para subir, trabajo 1, menos el trabajo con que cae, que es el trabajo 2. ¿Y a qué es igual el trabajo 1? Presión 1 por volumen 1. El trabajo 1 es este. Presión 1 por volumen 1. Este es el trabajo 1. ¿Y a qué es igual el trabajo 2? Este otro. Presión 2 por volumen 2. Presión. Ahora, una de las limitaciones que pusimos, dijimos, va a ser un fluido que no se comprima, Por lo tanto, el volumen 1 en la parte angosta se iguala al volumen 2 en la parte ancha. Y llamamos simplemente volumen. Y se factoriza. Factorizamos. El volumen. Presión 1 por volumen 1. Este primer ciclo. Factorizamos volumen y queda presión 1. Menos presión 2 por volumen 2. Factorizamos volumen y queda presión 2. De modo que el trabajo es igual al volumen por el cambio de presión o por la diferencia de presión. Entonces, el trabajo neto es igual al volumen por la diferencia de presiones. Una expresión es esa. El trabajo neto que estamos aquí indicando, el trabajo neto, para empujar al fluido, ese trabajo neto, por una parte puede ser igual al volumen por la diferencia de presiones. El trabajo neto es igual al volumen que se está moviendo por la diferencia de presiones. Presión en el punto 1 menos presión en el punto 2. Ahora, el volumen puede ponerse en términos de densidad. El volumen es masa sobre densidad. En lugar de volumen, aquí que pinto con color celeste, es masa sobre densidad. Entonces, el trabajo será también igual a la masa por la diferencia de presiones sobre la densidad. El trabajo será masa por la diferencia de presiones sobre densidad. Eso es. Lo digo otra vez. El trabajo neto para empujar el fluido, estamos viendo que tiene finalmente esta expresión. Masa por la diferencia de presiones sobre la densidad. Aquí viene ahora la ley de conservación de la energía. Dijimos para comenzar,
a manera de subtítulo en la parte superior. La ecuación de Bernoulli expresa la conservación de la energía. Entonces, para hacer este trabajo se requiere energía, y esa energía no se pierde. Esa energía no se pierde. Entonces, voy aquí a remarcarlo. Para hacer este trabajo es necesario tener energía. Lo anotaré. Para realizar el trabajo, por supuesto, de elevar el fluido, se requiere energía. Eso es. Se requiere energía. Para empujar el fluido hacia arriba, como estamos indicando, se requiere energía. Ese trabajo, se requiere energía. Y esa energía no se pierde. Se transforma en A, como habíamos dicho, ponemos un nivel de referencia. Ponemos un nivel de referencia. Aquí hemos puesto un nivel de referencia en la base. Este era el nivel de referencia de altura 0. El punto 1 está a menor altura, el punto 2 está a menor altura, hay cambio de altura. Si hay cambio de altura, entonces hay energía potencial. Si hay cambio de altura, hay energía potencial. Entonces, este trabajo o esta energía que se está aplicando no se pierde, se transforma en un incremento de energía potencial. Por otra parte, también, si se está moviendo, ¿no? Porque este es fluido de movimiento, si se está moviendo, entonces tiene velocidad. Aquí hay una velocidad del fluido y aquí hay otra velocidad. Velocidad 1, bueno, está aquí, no se nota, pero voy a anotarlo otra vez, no importa. Velocidad 1 y aquí velocidad 2. Si hay velocidad, entonces hay energía cinética. Por tanto, la energía aplicada para mover el fluido también se transforma en un incremento de energía cinética. En otras palabras, la energía aplicada para mover el fluido, esta energía, este trabajo se conserva, se transforma en un incremento de energía cinética y un incremento de energía potencial. En esta experiencia, evidentemente la ley es mucho más amplia. Habría energía eléctrica, energía calorífica, energía eólica, energía interna, etc. Pero cuando hablamos de tubería, no hay energía eléctrica, no hay energía eólica, no cambia la energía interna, etc. Simplemente hablamos de energía cinética y potencial. Energía cinética y potencial. Vuelvo a reiterar, hasta aquí la explicación. Estamos deduciendo la fórmula de la ecuación de Bernoulli. Para eso consideramos una tubería que está una parte baja en la parte angosta y una parte más elevada en la parte ancha. Se quiere elevar el fluido de abajo hacia arriba. Y para eso se debe hacer un trabajo, uno para empujar. El trabajo gravitacional va a hacer que el fluido se vuelva si no se lo sostiene. Por consiguiente, el trabajo neto es el trabajo 1 menos el trabajo 2. En términos de la presión, ese trabajo es la masa por la diferencia de presiones sobre la densidad. Para hacer ese trabajo hay que tener energía. Y esa energía se transforma en un incremento de energía cinética y un incremento de energía potencial. Hasta ahí. Ahora hacemos ya la sustitución. El trabajo neto. ¿A qué es igual el trabajo neto? El trabajo neto es igual a esto. El trabajo neto. La masa por la diferencia de presiones sobre la densidad que está aquí. Masa
por diferencia de presiones sobre densidad. La energía cinética final será 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Eso es el cambio de energía cinética. La energía potencial gravitacional final será masa por gravedad por altura 2 menos la inicial masa por gravedad por altura 1. Estamos emplazando. Primeramente, la ecuación de trabajo. El trabajo neto es masa por diferencia de presiones sobre densidad. La energía cinética final, 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado, o 2, menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. La energía potencial, masa por gravedad por altura final, menos masa por gravedad por altura inicial. Y aquí ya se hacen operaciones matemáticas simples. Masa hay en cada término, por consiguiente se simplifica. La densidad está dividiendo en el primer miembro, pasa a multiplicar a cada término del segundo miembro. Y luego, todos los términos que tengan subíndice 1 se pasan al primer miembro. Y los términos que tengan subíndice 2 se pasan al segundo miembro y queda la ecuación de Bernoulli. Esta ecuación que está en la parte inferior es la ecuación de Bernoulli. ¿Qué dice? Presión 1 en el punto 1, aquí en este punto, la presión 1, más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, en el punto 1, más la densidad por gravedad por la altura 1 en el punto 1, aquí está el punto 1, es igual a lo mismo en el punto 2, en la parte ancha. Es igual a lo mismo en el punto 2, en la parte ancha. Es decir, presión 2 más 1/2 densidad por velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura. Entonces, cuando analizamos esta ecuación, notamos que este término, si se acuerdan, este término es presión hidrostática. Es presión hidrostática. Anotaré aquí. Este término es presión hidrostática. Este término es de presión hidrostática. Densidad por altura 1 es la presión hidrostática en el punto 1. Este otro término también es presión, directamente presión. Aquí. Este término es la presión en el punto 1. La presión en el punto 1. Por consiguiente, entonces este término del centro también será presión. Porque en la deducción no puede haber equivocaciones en el despeje. Entonces, este término también es presión. Y se llama la presión dinámica porque tiene velocidad. Esta será la presión dinámica. Porque tiene velocidad. Eso es. Esto es. Entonces, ¿qué dice la ecuación de Bernoulli? La presión en el punto 1. La presión en el punto 1. ¿No? La presión 1. Más la presión dinámica en el punto 1. Más la presión hidrostática o estática simplemente en el punto 2. Es igual a lo mismo en el punto 2. Presión en el punto 2. Más la presión dinámica en el punto 2. Más la presión estática o hidrostática en el punto 2. Entonces, escriban esta fórmula 5 o 10 veces para que la memoricen, porque es parte de la pregunta y simplemente son estas dos ecuaciones. A todos los problemas
a todos, casi a todos, sin excepción, se aplican solamente estas dos ecuaciones. Lo que hay que saber es la ecuación, que son dos, la anterior que hemos visto y esta, ¿no? Evidentemente la deducción pueden repasarla para entender cómo se hace, pero veremos la aplicación de esta ecuación de Bernoulli. Presión 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad altura 1 es igual a lo mismo en el punto 2. O de manera más simple, la presión en el punto 1 más la presión dinámica en el punto 1 más la presión hidrostática en el punto 1 es igual a lo mismo en el punto 2. ¿Alguna pregunta, juventud? No hay preguntas, entonces continuamos. Una de las aplicaciones de las ecuaciones es el medidor de Venturi. El medidor de Venturi sirve para encontrar la velocidad de los fluidos. Sirve para encontrar la velocidad de los fluidos. Aquí en la gráfica tenemos un esquema del medidor de Venturi. Como ven claramente, es un tubo ancho que tiene un estrechamiento. El tubo ancho, la sección ancha, el área ancha, el área A1, ¿no? Aquí tiene un estrechamiento que es el área 2, un estrechamiento. Y ambas áreas se conectan a través de un tubo en forma de U. Si no circulara líquido y estaría el tubo abierto, el nivel de líquido manométrico estaría a la misma altura, si estaría vacío, más o menos aquí. Pero vamos a ver con los ejemplos que cuando las líneas de corriente, estas líneas son más anchas, la presión es mayor. Y cuando son más estrechas, están casi juntas, la presión es menor. Por consiguiente, la presión en la parte ancha, que es mayor, empuja al líquido manométrico y se produce una diferencia de nivel H. Esta diferencia de nivel H. Entonces, se puede medir la altura H, se puede calcular el área de la parte ancha y la parte angosta, se conocen las densidades y vamos a ver en la aplicación de problemas cómo se deduce esta fórmula en la próxima clase, que es la fórmula para encontrar la velocidad en el punto U. En el punto U. Ustedes lo tienen en este apunte. Caudal de líquido en metros cúbicos. Q es caudal A. Por si acaso, caudal, flujo son palabras parecidas. O no parecidas, equivalentes. Caudal másico o flujo másico es masa sobre tiempo, ¿no? Caudal volumétrico o flujo volumétrico es volumen sobre tiempo. Entonces, aplicando ambas ecuaciones, se obtienen estas que he escrito aquí directamente. Las he escrito, estas ecuaciones aquí directamente. Presión 1 menos presión 2 es igual a la gravedad por la altura, la diferencia de alturas en el líquido manométrico por densidad del líquido manométrico, la densidad del fluido. Estas dos. En todo caso, en la próxima clase no usaré este PowerPoint. Voy a usar Word y en Word yo voy a poder escribir y deducir estas fórmulas, por supuesto, con más tiempo y con más detalle. Así que simplemente en esta parte estamos diciendo que el medidor de Venturi es un tubo que sirve para encontrar la velocidad de los fluidos en movimiento en tuberías, por supuesto, en tuberías. El medidor de Venturi sirve para encontrar la velocidad de los fluidos en tuberías. También, si no me equivoco, en las tareas semanales han hecho ya el dibujo, la descripción del medidor de Venturi, y eso está muy bien. Bien, aquí he puesto algunas aplicaciones aerodinámicas. Por ejemplo, las movilidades antiguas tenían aquí el parabrisas prácticamente vertical. Claro, era lo primero que el hombre intentó era que haya un automóvil, una movilidad que se mueva por sí misma y inventaron el motor y el auto.
Entonces, este parabrisas vertical hace que el aire choque y pues frene al vehículo. Para eso se han estudiado modelos que se llaman aerodinámicos, o sea, cómo dibujar el perfil de modo que cuando vienen las líneas de corriente aquí, entonces chocan, generan turbulencias y frenan al movimiento. En cambio, en un modelo aerodinámico, vienen las líneas de corriente y más o menos siguen la trayectoria aerodinámica de la movilidad. De modo que no se aplique mucha potencia, mucha energía, no se consiga mucho combustible para que el fluido pueda moverse. Lo propio en el perfil del ala de un avión. En el perfil del ala de un avión. Aquí tenemos un perfil de ala de avión. Entonces, se diseña de esta manera para que en la parte baja las líneas de corriente estén más estrechas, más separadas, y la parte de encima más estrechas, de modo que haya una fuerza de sustentación. Eso veremos en las aplicaciones. O en el tren eléctricos, que no tenemos en el país, pero sí vemos por las noticias en algunos países de Europa. También es interesante ver cómo, por ejemplo, las lanchas tienen su modelo aerodinámico para evitar la fricción justamente y con las líneas del aire. Y pasaron cientos de años para que los hombres, los científicos, idearan un avión que vuele. La ciencia también se ha equivocado muchas veces porque, qué sé yo, hace 500 años jamás pensarían que un metal pueda sostenerse en el aire, pero sí se ha ideado el avión. Lo interesante es que la creación, el creador, Dios o quien haya creado el universo, ha creado estas aves, los animales que tienen su modelo totalmente aerodinámico, comenzando del piquito. El piquito, la cabecita, etcétera, no son como este auto vertical, sino aerodinámico. Al igual que las alas, entonces uno ha tenido que imitar la naturaleza para crear estos aviones. Muy bien, esto es hidrostática. También, como decía, yacimientos petrolíferos bolivianos se venden gas a la Argentina. Hay tuberías. Ustedes pueden buscar en Google, en Internet, cómo son estos detalles. Simplemente como novedad yo he puesto para que vean la dimensión del diámetro de las tuberías, porque son miles de millones de volúmenes cúbicos que se mandan a estos países, que es nuestra materia prima que estamos exportando. Entonces, eso es. Por supuesto, hidrodinámica también tiene que ver, por ejemplo, con la distribución de agua en la ciudad a través de las tuberías. En el segundo anillo hay un tanque de Sabapa. En el pasado, este tanque era el que aprovisionaba de agua a toda la ciudad. Claro, la ciudad no pasaba del primer anillo, ¿no? Entonces podía. Pero ahora hay otras formas de distribución del agua a través de lo que es el estudio de la hidrodinámica. Bien, esto lo veremos después en algunos problemas. ¿Algunas preguntas, jóvenes, sobre el tema? Todo claro, ingeniero. No, ningún ingeniero. Bien, ahora voy a hacer lo siguiente, les voy a explicar un poco. La pandemia nos ha cambiado los esquemas tradicionales, ¿no? El año pasado, en marzo yo pasé, como saben, desde el primer día de clases pasé solamente 2 clases, con una clase con algún grupo y 2 con otros grupos, lunes, martes, miércoles. El 2 de marzo, bueno, se declaró la primera cuarentena por 15 días, que al final duró hasta estos días. Entonces cambió el sistema de enseñanza presencial a la forma virtual con ventajas y desventajas. La forma presencial es también muy interesante, donde el docente está frente al pizarrón y escribe lo que ha preparado. En el tema virtual, en cambio, yo, como ven, puedo mostrarles el dibujo de un avión, puedo, qué sé yo, o sea, lo que yo escribo en el pizarrón lo he escrito anticipadamente, se los he enviado, ustedes ya tienen los apuntes hechos, se pueden ver fotografías, etc. Es muy interesante. Y también la evaluación no deja de ser interesante. En la evaluación, evidentemente, yo considero algunos aspectos importantes. Por ejemplo, aprender principios y valores éticos, ¿no? Porque es lo que en nuestro país hace falta. Por eso que estos principios también lo valoro, lo evalúo en el examen oral. Por una parte de principios y por otra parte de conocimientos,
Y la mayoría ha dado un buen examen en la parte oral. Sobre 40 puntos han sacado 40, 30, 25, 30, la mayoría de los que han dado. También les motivo a que puedan leer libros para que mejoren su inteligencia. El primer libro que todos bueno, la mayoría ha presentado, 9 hábitos de la gente altamente efectiva. Es importante que lean, ojalá que lo lean por aprender, no tanto por presentar. Algunos han hecho un trabajo excelente y otros, bueno, me doy cuenta cuando hacen por presentar a la rápida, mal hecho. Y estos hábitos les van a enseñar a ser mejores profesionales. Recuerden, empiece con un fin en la mente, sea proactivo. Primero lo primero, la administración del tiempo, da victoria privada. Luego, comprender antes de ser comprendido, ganar, ganar, la sinergia y la capacitación continua. Ojalá que lo lean todo el libro y procuren aplicarlo. Eso tiene un valor de 10 puntos. Los que han presentado el libro tienen de hecho 10 puntos y alguno que no, que si presentó tarde tiene 5 puntos y si no presentó pues es 0 y tampoco puede dar examen de problemas. Entonces, básicamente, la mayoría ya entran al examen de problemas con 50 puntos o con 40 o algo así. En el examen de problemas, yo también he aprendido y sigo aprendiendo, ¿no? Aprendí a usar el formulario Google para hacer las preguntas y entonces ahí están las formas. Yo les he sugerido y les vuelvo a sugerir, yo también he vuelto a ver los tutoriales, cómo voy a elaborar un examen en Google, cómo formular las preguntas, cómo pedir a los estudiantes que manden las evidencias. Y ustedes, que algunos que han tenido problemas, vuelvan a ver esos tutoriales, pongan cómo responder preguntas en el formulario Google o en Google Classroom, y hay muchos, no hay uno, hay muchos. He escuchado a hombres, a mujeres que digan, a españoles, a colombianos, haga así, lleve el cursor a crear tarea, ponga, qué sé yo, tal, todo estamos aprendiendo. Entonces, alguno, por alguna razón, no pudo, ¿no? O porque también hay situaciones especiales, no le llegó internet, se cortó la luz. Yo mismo el año pasado, el pasado semestre, estaba pasando clase como ustedes y se me cortó el internet. Entonces, se acabó la clase, ¿no? Hay imprevistos, no se preocupen. Los que no han dado el examen, en primer lugar, los que no han dado por algún motivo o no han logrado presentar, va a haber otra oportunidad a fin de semestre. Por el mismo valor, los mismos temas van a dar el próximo bueno, a fin de semestre. En cambio, los que han dado y han mandado el formulario Google sí tienen su calificación. Yo más tarde, o máximo mañana, se lo voy a pasar. Primero veo las 5 preguntas, ¿no? Si las 5 están bien contestadas, tienen 50. Hay alguno que ha sacado 20 o 30, entonces yo veo las evidencias donde se ha equivocado. Y si veo que la equivocación no es tan grave, inclusive he aumentado algún puntaje, 5 puntos hasta 10 puntos por lo que ha hecho. Bueno, son las ventajas y desventajas. Otra desventaja es que también es muy fácil copiar, ¿no? Es muy fácil copiar. Pero yo quiero destacar a muchos estudiantes, la mayoría que me parece que han hecho honestamente. Yo les recuerdo, les recalco, háganlo honestamente, están aprendiendo, háganlo. Yo he tenido en mi experiencia de estudiante 2 compañeros que eran muy copiones y lamentablemente cuando llegó el fin de la carrera, nunca pudieron hacer su tesis porque la tesis no podían copiarla. Es más, ya se han muerto, lamentablemente, no con el COVID, mucho más antes. Entonces, por eso es importante hacerlo personalmente. Yo valoro mucho que muchos han hecho muy personalmente. Algunos, no muchos, uno o dos han sacado una nota muy baja, muy baja. Pero ¿saben qué? Yo la verdad que he admirado ese examen. Porque ese estudiante que ha sacado una nota baja, estoy seguro que a nadie ha preguntado. Porque si hubiera preguntado, dice, oh no, oye, pone aquí la primera o la segunda, o te mando una foto. ¿No? Yo aprecio mucho y les deseo mucho éxito a todos los estudiantes. Bien, entonces, en resumen, he corregido ya las tareas de las 6 semanas, he corregido el libro de sonido, he corregido el examen, los voy a enviar más tarde o mañana, y así que los que no han dado por cualquier motivo, no pudieron enviar, o enviaron tarde, o no pudieron, entonces van a tener su oportunidad. Hasta ahí la información. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo tengo una pregunta. Em, cuando di el examen, lo presenté sí antes de las 3. Creo que faltando 5 minutos lo subí el documento de PDF, pero no, ni me acordé ni me enteré
que había que subirlo al Classroom, también el PDF. Y ya pues lo subí, pero tipo 4:30 cuando empecé a ver los mensajes de que tenía que subirlo a Classroom, pero el formulario y el documento estaba y está en hora en el formulario y quería saber qué pasaba en mi caso, ¿De qué grupo? del grupo SA, ¿Perdón? del grupo SA, No entiendo. SA, Ah, grupo SA. Ya, a ver. ¿Cómo es su apellido? Vargas Jiménez. Sí llegó su examen. Está calificado. Ya, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ingeniero, Reclamos. igual otra cosita. El formulario nos llegó a las 3 no, 2 y 4. O sea, el examen fue 56 minutos, 4 minutos vale oro, pues. Inge. Así es. Yo no sé qué ha pasado. La verdad es que el grupo, yo Sí, no sé ingeniero qué. dijo que bueno, dijeron que íbamos a comenzar a las 3 hasta las 4, pero lo envió, no sé, todos están distraídos, nadie estaba atento al examen porque Sí, dijeron como que digo, o sea, pero no ha sido mucho tiempo porque, como se han dado cuenta ustedes, yo he hecho un examen bastante corto, muy corto, muy, muy corto. Creo que el tiempo ha sido bastante, ha sido suficiente, el tiempo muy corto. Ustedes lo han visto el examen, era muy corto, pero sí, yo no sé por qué ha habido problemas en el grupo. Y yo, claro, cuando me llamó, eh, alguna persona me dijo, no se puede abrir, no se puede abrir. Entonces, por ese motivo, yo estaba enviando otro examen, pues me dijo, y a los 2 minutos me llama, ya se abrió. Entonces, voy a tomar nota de estos detalles, pero sin embargo, creo que el tiempo, como ustedes han visto, era suficiente, pero de todos modos voy a tomar en cuenta a futuro, porque he considerado, digamos, unos 10 minutos de tiempo para que puedan enviar, porque evidentemente nos falta un poco de experiencia, de práctica, pero sí ha habido ese detalle. Pero sin embargo, las notas en general de los que han dado están bastante bien. listo, Bueno, ingeniero. bueno. Cuando Ingeniero, dijo una que, pregunta. Escucho. Eh, Cuando entré, o sea, cuando nos dé las notas, ¿nos va a dar la nota solo del examen de problemas o la nota ya final, digamos, No, contando no, solamente la nota de problemas. Ah, ya. O sea, como las tareas, ustedes están viendo sus tareas, algún comentario, unas tareas, hizo muy bien, algunos excelente, a unos dos he puesto felicitaciones porque han hecho un trabajo perfecto, realmente yo estoy sorprendido, he Ah, puesto sí. felicitación, otro he puesto excelente, otro he puesto muy bien, otro he puesto puntual, etc. Igual van a ver esa nota, pero también después van a ver sus notas porque es su derecho. Como digo, voy a avisarles sus notas después, a ver, o hago otra casilla para poner el examen oral de ustedes, de tomar Sí, lo que pasa era eso, que quería saber si iba a juntar la nota del oral con el práctico y decirnos esa nota o solo el del práctico. No, está por separado, pero al final se suma todo. Ya, 10 puntos gracias. 10 puntos del libro, digamos, del oral, si sacó 40 son 50, y si sacó 40 en el examen, tiene 90. Pero ustedes se van a dar cuenta. Muy bien, muy disculpe, bien. ¿cuándo dijo que iba a mostrar las notas del examen práctico? Máximo mañana. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Que le vaya bien. Bueno, cuídense mucho, muchachos, cuídense. Yo también me estoy cuidando, quiero vivir. Bueno, si no hay más preguntas, entonces el laboratorio el día de mañana no se falten. Yo estoy viendo también los laboratorios y estoy revisando, me pasan las notas los ayudantes, yo tengo las notas también del laboratorio, así que todo está marchando bastante bien, está marchando bastante bien. Y pues, si no hay más preguntas, nos vemos mañana. Hasta luego, ingeniero. Tal vez, Hasta Adiós. luego, ingeniero.